Familia Epicentro, qué bueno que podamos estar aquí reunidos en esta espectacular serie, amor. Hoy estamos hablando de una serie espectacular y es Hasta la última gota. Qué bueno que puedan estar allí conectados. Creo que este tiempo va a ser un tiempo muy especial. Entonces esperamos que el Señor pueda a través de su palabra bendecirnos. Así es, bienvenidos familia Epicentro a esta serie y hoy vamos a hablar de la sangre de Cristo. Un tema precioso, del poder de la sangre de Cristo, ¿sí? Porque el cristiano menciona y hace tanta referencia a la sangre de Cristo, ¿sí? Podríamos pensar que la sangre de Cristo se viene mencionando desde que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre, pero es muy interesante darnos cuenta de que su mención empieza en el Antiguo Testamento desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio. Importante tener presente que para que podamos entender esa idea de la sangre de Cristo en una manera completa, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento nos viene ya dando una idea de ese sacrificio, de esa sangre que iba a ser derramada por nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Así es. Hay un texto maravilloso y queremos iniciar en este momento con ese texto, y ese texto se encuentra en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 21, y dice así la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Estamos hablando del momento de la desobediencia del hombre, pecaron y demás, vino el Señor y Adán sintió pena, vergüenza y bueno, ese tipo de cosas pasan. Pero después de que vemos este versículo, quiero que vayamos al versículo 21 porque vamos a entender algo bien interesante. Dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es interesante porque la primera vez que yo leí este texto, pensé, pero si ya estaban vestidos, ¿por qué tenían que volverlos a vestir? Y eso me pareció súper interesante cuando estuve mirando este texto, y me parece súper importante porque Dios desde el inicio, desde el momento en que el hombre peca, empieza a generarles una idea al hombre, a la mujer, de lo que vendría a suceder por causa de su error y toda la restauración que iba a traer Jesucristo. Y eso me parece interesante porque era una manera de Dios poder decirle al hombre, usted buscó sus propios delantales, ¿sí? Tú pecaste, fallaste, entonces te haces tus propias ropas porque sientes vergüenza, que es lo que hace todo hombre cuando peca, cuando falla, se esconde, se cubre, intenta cubrir de alguna manera su vergüenza. Pero en el versículo 21, que fue el que leímos, nos damos cuenta que el Señor cosió, vistió, los vistió con pieles. Bueno, ¿y esas pieles de dónde salieron? Tuvo que haber habido un sacrificio para que esas pieles vinieran, ¿sí? Y de alguna manera este texto lo que nos está diciendo es como tuvo que haber ese sacrificio y era el mismo Dios el que tenía que a través de ese sacrificio de un animal inocente. ¿Sí? No tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva, tomó esas pieles y los vistió. Es el mismo Dios el que se encarga de vestir al hombre. No es el hombre por sí mismo intentando vestir su vergüenza, su pecado, taparlo, sino es Dios mismo encargándose de vestirlo a través de un sacrificio. Esta es la primera vez donde vemos que se menciona en el Antiguo Testamento algo que tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso me parece espectacular. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender, bueno, ¿de dónde viene la idea? Ya sabemos que en Génesis es el primer momento de sacrificio, pero ¿dónde se genera esa idea del poder de la sangre de Cristo? Entonces, vamos a Levítico, versículo 22, capítulo 22. Levítico 17:11 primero, sí. Mejor. Listo, vamos aquí a Levítico 17. Este texto nos confirma que la vida está en la sangre, que fue precisamente lo que nos quitó el pecado, ¿sí? La vida, porque ese pecado trajo muerte. Entonces léelo, mi amor. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Entonces esto es súper interesante porque el pensamiento judío, el pensamiento bíblico que se está generando en este texto es básicamente que la sangre es la que genera vida y el hombre estaba muerto por causa de sus pecados, entonces necesitaba ser vivo, ser reavivado, y lo que traía vida era la sangre, y de allí se genera la importancia de que se necesita sangre para remisión de pecados, ¿sí? Y hay un texto en Hebreos que precisamente nos dice: no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces esa es la primera importancia de la sangre, ¿no? Que se encarga, tiene el poder de restituir y de regenerar al hombre, ¿no? Exactamente. Pero, ¿era la sangre de cualquiera? No. No, no era la sangre de cualquiera. No podía ser. Levítico 22:20 dice que la sangre debía ser de un animal, cordero en este caso, ¿cierto? Por el pecado. Perfecto, sin mancha, inocente, porque pues el animal no tenía nada que ver con el pecado del hombre, pero tenía que ser perfecto, no podía tener una mancha, no podía tener una arruga, no podía tener ni una patica más corta, nada. O sea, no tenía que estar perfecto para que hubiera esa aceptación, ¿cierto? De ese pecado. Sí, de lo contrario no servía. O sea, usted iba a llevar allá el animalito que tenía, estaba con una piernita torcida, estaba el ojo mal, algo tenía de defecto, no, qué pena, esto no sirve. Esa es la demanda que estaba haciendo el Señor. Eso me parecía súper interesante. Y vemos a lo largo del Antiguo Testamento sacrificios hechos a través del derramamiento de sangre, ¿cierto? Para el perdón de los pecados, con cordero, con esas especificaciones de las que hablamos, ¿sí? Y desde ahí empieza el Señor a darnos una idea de lo que iba a estar haciendo, ¿sí? De lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento a través de esa sangre que iba a limpiar, a traer muchas cosas. Entonces, mencionamos la sangre de Cristo, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué el cristiano menciona la sangre de Cristo y el poder que tiene la sangre de Cristo? ¿Sí? Primero, porque nos redime, ¿sí? La sangre de Cristo nos redime. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:18. ¿Lo puedes leer, mi amor, please? Dice así: sabiendo que ustedes, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Exactamente. Entonces vuelve y nos trae, ¿cierto?, a la luz. Su sangre nos rescata, ¿sí?, del pecado, que representa una vida pues de esclavitud, ¿cierto? Sí. Nos libera del pecado, ¿cierto? Nos saca de una vida vacía, ¿sí? Dice, nos saca de una vida sin sentido. Esa sangre trae algo nuevo al hombre, ¿sí? Y no la podemos ganar con dinero, dice ahí, ¿cierto? Sí. No lo paga el oro, no lo paga la plata, que es algo que se devalúa, que cambia, pierde su valor fácilmente, ni tampoco, ¿cierto? Es algo que nosotros ganamos, ¿sí? O hacemos con mérito propio, ayunando, orando, viniendo a la iglesia. No logramos eso de esa manera, simplemente la sangre de Cristo nos hizo, ¿cierto? Redimidos, ¿cierto? Nos redime y nos libera y nos saca de esa antigua vida que tenemos. Y Efesios 2:8-9 dice que precisamente esa gracia, ¿sí?, menciona la gracia, es por gracia que recibimos eso, ¿sí? Entonces no es por algo que yo hago, ¿sí?, sino que la sangre de Cristo simplemente se derrama por todos. Así es. Entonces, vean, lo primero que estamos diciendo, ¿no? La sangre de Cristo nos redime. Vean el poder de la sangre. Ustedes van a ir escribiendo a aquellos que están tomando apuntes para que vayamos viendo por qué la importancia de la sangre de Cristo. Isaías 53 nos dice que la sangre de Cristo viene a traer sanidad. Sanidad. Y voy a leer un texto que se encuentra en Isaías 53, es un texto muy conocido por todos nosotros que habla básicamente de Jesucristo. Dice Isaías capítulo 53, vamos a leer desde el versículo 4 y 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Esto es súper importante, porque sabemos que obviamente lo que tuvo que sufrir Cristo le generó dolor, le generó angustia. La palabra de Dios mismo nos muestra en los evangelios cómo Jesús fue al Padre y le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, sabía Jesús por la situación que iba a pasar, el dolor que iba a pasar, pero la palabra de Dios está diciendo que ese dolor que él sintió es como si estuviera a través de ese dolor quitando el dolor que iba a sentir la humanidad. Y era un dolor que iba a sentir la humanidad no solamente por la condenación eterna, sino también por la enfermedad, porque dice que por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Es decir, la sangre de Cristo tiene poder para sanar. Es por eso que siempre que nosotros estamos orando por una persona que se encuentra enferma, uno lo primero que dice es: Señor, en el nombre de Jesús y por lo que tú has dicho en tu palabra, que tu sangre trae sanidad, Dios, por eso oramos y creemos que esa persona trae sanidad, es sana. Entonces es importante que entendamos que eso es algo que nos ha dado la palabra de Dios y que en autoridad y sujeción a eso que la palabra de Dios está diciendo, nosotros simplemente lo decimos y lo declaramos porque así la palabra de Dios lo está diciendo. Cuando Jesús fue a la cruz y derramó esa sangre nos trajo sanidad, nos trajo sanidades. Es un paquete completo y que trajo eso me parece maravilloso, es algo muy bello que Dios trajo. Ahora, es importante que nosotros entendamos que Dios es un Dios soberano. Sí. Dios es un Dios soberano, porque hay personas que sienten que Dios tiene que estar obligado a sanarnos, y no, porque muchas veces Dios a través de la enfermedad necesita revelar su misericordia, necesita revelar su poder, necesita mostrar un plan. Sí, necesita exactamente mostrar un plan. Entonces no significa que esto es simplemente yo lo hago matemáticamente y va a funcionar, porque siempre tenemos que pensar en la soberanía de Dios. Y si Dios dice, tengo algo importante para hacer con esa enfermedad, pues simplemente de esa manera va a operar la voluntad de Dios. Pero si Dios no tiene un plan con esa enfermedad, podemos estar completamente seguros de que la palabra de Dios nos da autoridad, total autoridad, para orar y creer que por su llaga nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados de toda enfermedad. Eso es algo súper importante. Amén, hermoso, hermoso eso, porque nos da esperanza, ¿no? Sí. En medio de cualquier situación por la que podamos estar pasando, ¿no? Es una esperanza que no todas las personas disfrutan, porque ustedes saben que ustedes van al médico y si el médico le dice usted tiene cáncer, pues ya uno sabe qué va a pasar. Y si dicen vamos a empezar cierto proceso, ustedes saben todo el proceso que viene, que es un proceso fuerte, doloroso, pero cuando dicen ya no hay nada que hacer, cáncer se regó, no hay nada que hacer, el mundo no tiene esa seguridad. Las personas dicen pues se va a morir, tenemos que esperar en qué momento se muere, pero el Hijo de Dios sabe y tiene la convicción de que puede recibir sanidad y que esa esperanza lo va a llevar a tener la fe de que Dios, yo sé que tú puedes hacer algo. Eso es maravilloso. Y es a través del poder de la sangre de Cristo. Así es. En el tercer lugar, ¿sí? La sangre de Cristo nos acerca, ¿sí? A Él. Efesios 2:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Sí? Esa sangre nos permite tener comunión con Él, con Jesús, con el Padre, ¿sí? Y además, ¿sí? Como dice su palabra también, dice que incluso podemos tener la mente de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese acercamiento que nos da esa sangre, ese permitirnos, nos permite poder hacer su voluntad, nos permite querer ser como Él, nos permite querer obedecer incluso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos acerca. Al acercarme a Jesús me parezco a Jesús, al acercarme a Jesús quiero ser como Él, al acercarme a Jesús empiezo a hacer lo que Él es o lo que Él hace, ¿sí? Ese acercamiento logra muchas cosas. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que es muy difícil lograr hacer esto, obedecer al Señor, su palabra, hacer vivir su palabra es muy difícil, pero no, si nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, esa sangre me permite a mí querer hacer su voluntad. Eso empieza a transformar dentro para que me pueda acercar al Señor y pueda hacer su voluntad, pueda obedecer, pueda ser como Él, pueda querer hacer su voluntad.
y es que comúnmente nos han enseñado que son nuestras buenas acciones lo que nos va a acercar a Dios. Entonces muchas veces me he encontrado con personas Sí, que les comparto de la palabra del Señor y me dicen, yo me voy a acercar a Dios, pero es que estoy medio perdido con el alcohol, estoy perdido con las drogas, entonces yo voy a Todavía cambiar no. y cuando yo me ponga juicioso, entonces yo me acerco a Dios. Error, porque es precisamente, es todo lo contrario. Es la sangre de Cristo la que nos abre la puerta para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios y podamos acercarnos. No es que nosotros fuimos buenos y hoy se nos ocurrió ser espirituales y decir yo necesito a Dios y me acerco a Dios. No, es que Dios mismo nos abrió la puerta y se encarga de acercarnos, pero es a través de esa sangre. Esa sangre que fue derramada es la que nos da el permiso y el acceso, es el chip que tenemos para poner en la puerta, que usted pone en las puertas antes de entrar a su conjunto y que le permite ingresar. Es lo mismo, la sangre es igual, es un permiso. Usted dice, vea, tengo permiso, listos. ¿Y permite para qué? Para que podamos tener comunión. Eso me parece algo maravilloso, me parece algo hermoso. Hay un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 9 y 10, y es otra cosa súper importante que tiene la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Nos dice así, Romanos capítulo 5, 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es maravilloso. El poder de la sangre de Cristo nos justifica, es poderosa por eso, porque nos justifica, nos hizo justos. Si nosotros viéramos, ¿qué me merezco de Dios? No me merezco nada, porque hice daño a mi hermano, porque traté mal a mi mamá, porque he hecho una cantidad de cosas negativas. No tengo nada para poder decir a Dios, veas que yo he sido tan bueno, Señor, que por eso tú me tienes que dar la autoridad para hacer tal cosa, yo me gané tal cosa. No lo hemos ganado. Él nos justificó, nos hizo justos, y eso es súper importante, porque cada vez que nosotros fallamos y pecamos nos sentimos mal, y muchas veces el enemigo empieza a decirnos, si ve, usted se acerca a Dios, pero eso está mal, qué vergüenza, usted es impuro, usted es malo, pero el momento que yo le debo responder es, usted viene conmigo, Satanás, y usted me dice que estoy mal, pero yo quiero decirle que el Señor me hizo justo por su sangre. Por su sangre yo fui justificado, por su sangre Él nos reconcilia con el Padre, su sangre nos salva de su ira, de la ira de Dios. ¿Saben que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo? Y por justicia tiene que tomar al pecador y tiene que ser castigado por el pecado. ¿Y el pecado es muerte? El pecado es muerte, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra en Romanos, el pecado es muerte. Pero el Señor dice, te voy a dar algo por medio de mi Hijo y de su sangre, y es que tú en este momento vas a volverte a tornarte justo, pero porque la sangre de mi Hijo te va a hacer justo. Eso es interesantísimo. Hermoso. Entonces el Señor nos justifica, nos da el derecho y nos da la salvación, nos reconcilia. Eso es algo importante del poder de la sangre de Cristo. Amén, lindo. Y por último, en Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias por ella. Se la dio a ellos y dijo Jesús, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Por último lugar, nos perdona del pecado, ¿sí? Al perdonarnos del pecado, al limpiarnos, al quitarlo, ¿cierto? Podemos acceder a la salvación. Esa sangre te perdona, esa sangre te limpia y te permite ser salvo. Así que hoy queremos que esa sangre, que ya teniendo conocimiento del poder de la sangre de Cristo, tú puedas acercarte al Señor, tú puedas recibir esa sangre que tiene el poder para perdonarte y para salvarte,
¿sí? Para hacer cosas preciosas en tu corazón, para quitar el pecado. Cuando tú te acercas al Señor, confiesas tu pecado y le dices, Señor, perdóname por lo que yo he hecho, perdóname por mi pecado. Y eso es algo que tenemos que estar haciendo todos los días, ¿sí? Porque todos los días y todo el tiempo estamos fallando, claro ¿sí? sí. Entonces, al estar haciendo eso, tú puedes acceder a esa limpieza, a ser purificado y ser salvo. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia cuando más lo necesitemos. Y eso es maravilloso, todo el hombre lo necesita. Toda la humanidad necesita acercarse a Dios y entender que solo Él puede limpiarnos. Y eso es algo importante, porque el Señor no es que nos mejore, Él nos hace nuevos. Y eso es maravilloso. Y todo eso lo ha hecho por el poder que hay en su sangre. Así que, ¿qué tal si oramos, corazón? Vamos a orar. Vamos a orar. Y si alguien que en este momento tal vez se siente acusado por el enemigo por su pecado y tal vez es hijo de Dios pero se siente acusado, vamos a orar para que eso se vaya. Si de pronto hay alguien que en este momento nos está viendo y no conoce del Señor y reconoce que necesita de un Salvador, que no puede salvarse a sí mismo porque eso es lo que dice la palabra, entonces yo le invito a que nos acompañe en este momento y vamos a orar y vamos a pedir a Dios para que se glorifique en nuestras vidas y nos permita disfrutar de ese poder de su sangre, ¿vale? Así es. Señor, te damos gracias porque eres un Dios bueno. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Padre, yo bendigo a cada persona que nos está viendo en este momento, Dios, y yo oro, amado Dios, de manera poderosa, creyendo, amado Señor, en lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. En cada gota que derramaste, Señor, en sacrificio por amor a nosotros. Gracias por justificarnos, por perdonarnos, por redimirnos, Señor, por acercarnos, reconciliarnos a ti. Gracias por vestirnos con tus ropas de amor, de misericordia. Gracias por sanarnos, por limpiarnos, Señor. Gracias por el poder de la sangre, Señor, que hay en ti, amado Jesús. Gracias por darte en amor y en sacrificio por nosotros, que no lo merecíamos, pero por esa gracia hermosa lo diste todo en una cruz por nosotros. Ahora yo oro por toda persona que nos está viendo en este momento. Reprendo al enemigo si está trayendo palabras que están encargándose de acusar. La palabra de Dios dice que Satanás es el acusador de los santos. Así que en este momento yo oro y reprendo por toda acusación que Satanás quiera traer a su iglesia o cualquier persona que quiera acercarse a Dios y le acusa diciéndole que está mal con Dios, que se va a condenar, que no puede vivir como Dios quiere. En el nombre de Jesús reprendemos esas palabras y hoy queremos acercarnos, Señor, como lo dijimos hace un momento, al trono de la gracia para el oportuno socorro, para tomar esa gracia en oportuno socorro, que esa sangre venga y limpie. Ahora en el nombre de Jesús yo ruego, Señor, para que esa sangre poderosa venga a limpiar pecado, a purificar la vida de toda persona que se acerca con un corazón sincero, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, ahora mismo tú puedes reconocer al Señor y decirle: Dios, hoy reconozco que tú has enviado a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por mí. Hoy necesito que esa sangre poderosa haga todo lo que han hablado y que dice tu palabra, y que me transforme, que me cambie, que me renueve. Puedes orar allí donde estás y oro en el nombre de Jesús para que esa sangre poderosa venga a transformar, a renovar, a hacer algo sobrenatural en tu vida y que tú puedas levantarte y después de ver este espacio, después de escuchar la palabra de Dios, hoy puedas levantarte como un hombre, una mujer, un joven nuevo, una mujer nueva que ama al Señor y que reconoce el poder de la sangre de Cristo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Oro por esas personas que se sienten indignas delante de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús pido para que tu sangre les limpie, tu sangre les toque, tu sangre les limpie, les lave, Señor Jesús. Quitando todo pecado, Señor, y acercándolos a ti, Señor, acercándolos a ti, en el nombre de Jesús. Tú eres perdonado si te acercas al Señor y si aceptas el valor de la sangre de Cristo sobre tu vida y ese sacrificio. Tú hoy eres perdonado por esa sangre, por ese sacrificio, en el nombre de Jesús. Las personas que puedan estar enfermas, en el nombre de Jesús, que reciban sanidad por el poder de esa sangre de Cristo que se derramó por todos nosotros, que esas llagas, Señor,
tuya, Señor, nos curen hoy, nos Así es. limpien hoy, Nos Señor sanen. Jesús, nos sanen en el Amén. nombre de Jesús, Amén, de Señor, toda así es. enfermedad. Obra, Señor Jesús, en Con cada poder. persona que está viendo esta transmisión en En el este nombre de momento, Jesús. Señor, y opera de manera poderosa Así es. en sus vidas, Señor, Así y es, además, Señor, de sanar, libérale, Señor Jesús, favor, Señor. acércalos a ti, En el nombre de redímelos, Jesús. justifícalos, Señor Jesús, y sálvalos, Señor, trae salvación en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Gracias, Señor, por precioso tu Dios. presencia. Amén. 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 Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Esperamos que compartan esto que acabamos de compartir con la palabra de Dios. Compartan a otra persona y que puedan seguir conectados durante este tiempo maravilloso. Esta serie que se llama Hasta la última gota. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo.